Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su Universidad Maya y a la clase de Derecho Civil 1 de hoy, lunes 1 de marzo de 2021. Esta clase corresponde a la tercera semana, es la tercera clase. Y bienvenidos sean los grupos segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Buenos días a todos, buenos días Jeremías, aquí manda su saludo y buenos días por medio del chat. Espero que estén todos bien. Ya hoy es día de su examen, ya está en plataforma el examen parcial y además tienen su actividad, la tercera actividad con la que vamos a cerrar la calificación del parcial. Esta tercera actividad es un tercer cuestionario que también abre hoy, pero cierra hasta mañana. O sea, tienen hoy y mañana para contestar. Buenos días, Rodrigo. El examen abre hoy, pero cierra hoy mismo antes de la medianoche. O sea, a las 23:59 horas. Por lo tanto, pues, cuando terminen sus clases, pueden empezar a contestar su examen de civil. Supongo que van a tener también otro examen que es el de garantías, pero bueno, eso también en su momento. Y tienen el día de hoy para contestar y entregar sus respectivos exámenes. Y mañana vence la actividad. O sea, si tienen que trabajar o algo, pues bueno, si tienen tiempo una vez que contesten sus exámenes, bueno, empiecen a contestar la actividad para efecto de que ya a partir del primer minuto de miércoles, ya la coordinación ya tenga su calificación del parcial, que fueron sus 3 cuestionarios, que son esas 3 actividades, y además su examen. Y ya nos empezamos a preparar para la semana 4 y 5, con la que vamos a concluir el módulo. Dentro de 15 días estarán presentando su examen final. Y la actividad, jóvenes, como hay que entregar calificaciones el día del examen, la actividad de la quinta semana se va a abrir un día antes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, desde el domingo va a estar abierta la actividad, las 2 actividades, en ese caso de civil y de garantías, para que el día del examen final, que es el lunes, bueno, tienen, contestan su examen, y los que aprovecharon desde el domingo que se abrió la actividad, pues puedan contestar sus actividades para que así solo el lunes sean sus exámenes y ya una vez entregando el examen, estamos concluyendo el módulo. Porque ya a partir del martes, del primer minuto del martes, ya deben tener su calificación final respecto a la semana 4, 5 y su examen. Por eso se les avisa, de todas maneras se los voy a recordar la próxima semana, cuando tengamos clase el lunes de la 4ª semana, recordarles, jóvenes, la 5ª semana de lunes, la actividad abre desde el domingo para que tengan prácticamente 2 días. El domingo lo pueden dedicar para contestar sus actividades y el lunes se dediquen a sus exámenes. Y así concluimos el módulo y debemos de concluirlo bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase de Derecho Civil. Vamos a ver las unidades, son de la unidad 13 a la 18. Les había dicho pues de que era un poco extenso el temario para estas 5 semanas. Nada más tenemos 2 horas por clase, pero se ha extractado y buscando lo más elemental, lo más importante, lo más necesario para cada tema. Y ya ven que tienen ustedes semanalmente, tienen su síntesis, donde pueden ustedes leerla, pueden ver incluso hasta los videos de la clase, para efecto de que
contesten su cuestionario. Se les avisa con anticipación de que el examen de hoy comprende lo que se vio, el material de la semana 1 y 2. La actividad de lo que vamos a ver hoy es lo que va a entrar en el cuestionario, el tercer cuestionario. O sea, lo que estamos viendo ahora en clase va a entrar en el cuestionario de la actividad que cierra mañana. Y para el examen final, pues se estudiará el material de la semana 3 y de la semana 4. Desde la semana 5 todavía la clase se va a impartir, pero tienen su material para poder contestar su cuestionario un día antes. Y así que ya saben, ¿qué va a salir en el examen? Bueno, lo que se dio en las semanas 1 y 2, el parcial, el de hoy, y el final, tercera y cuarta semana. Porque lo que se vea en la quinta semana va a salir, pero su cuestionario que se va a dejar precisamente un día antes, para que así llegado lunes ya hayan contestado sus actividades y solo sean sus exámenes, y así no se les amontone y puedan organizarse. Bueno, aquí vamos a ver de la unidad 13 a la 18. Estábamos viendo en la clase anterior, veíamos la teoría del acto jurídico, habíamos visto lo que es la eficacia, la consecuencia jurídica, cuando un acto jurídico es nulo. Vimos también la anulabilidad, o sea, que un acto se puede impugnar para el efecto de que se anule, la anulabilidad. Pero hoy vamos a ver lo que es la teoría de la inexistencia del acto. Una cosa es que un acto jurídico sea nulo y otra cosa que sea inexistente. Aquí es muy fácil identificar estas dos cosas. ¿Cuándo va a ser nulo? Pues cuando alguno de sus elementos esenciales esté viciado. ¿Y cuándo va a ser inexistente? Pues cuando falte uno o más de sus elementos. Cuando no estén viciados, simplemente no hay esos elementos, o un elemento o más, pues el acto es inexistente. Es lo que vamos a tratar hoy en clase, que es la inexistencia del acto jurídico. Y lo vamos a comparar con lo que es la nulidad. Y de antemano, les adelanto, la nulidad se tiene que impugnar ante un juez para que el juez declare que tal o cual acto es nulo, para efecto de que incluso los efectos jurídicos que tenga de manera retroactiva cesen por la declaración que hace el juez, la declaración judicial de nulidad. La inexistencia no, la inexistencia opera de pleno derecho. Vamos a ver. La inexistencia en derecho es una figura doctrinal que determina la plena ineficacia del acto jurídico que carece de alguno de sus elementos esenciales impuestos por la norma. O sea, estamos hablando de ineficacia, que no es eficaz. Excluye incluso la mera apariencia del acto o negocio jurídico, pues carece de cualquiera de los elementos esenciales propios del primero, ya sea el consentimiento, el objeto, la forma, la causa, en los ordenamientos que contemplen este último elemento, o bien cualquier otro. Un ejemplo de inexistencia sería, por ejemplo, un contrato de compra-venta en que las partes contratantes no hayan dado su consentimiento sin cosa vendida o sin precio. O sea, y estamos hablando de uno de los elementos esenciales, que es el consentimiento, jóvenes, es la voluntad de las partes. ¿Cuáles son los antecedentes de la inexistencia del acto jurídico? Bueno, ahí la teoría que estudia la inexistencia del acto jurídico está estrechamente vinculada con lo que es la institución del matrimonio. En el derecho canónico, en el derecho del clero, el derecho de la iglesia, se distinguía entre matrimonium nullum, o
sea que es matrimonio nulo, y el matrimonium non existens, o sea, el matrimonio inexistente, sobre la base de considerar al consentimiento como un elemento esencial al acto del matrimonio, por lo que su ausencia provocaba que aquel no fuera nulo, sino inexistente. Lógicamente que para casarte, pues tienes que dar tu consentimiento. Por eso incluso hasta de manera expresa en la celebración, tanto en el registro civil como si se casan en algún credo religioso que profesen, pues simple y sencillamente acepta usted sí. O sea, es expreso. Y aparte del sí, tienes que firmar. Que recuerden que el papelito habla. En derecho siempre el papelito habla. Bueno, modernamente la teoría de la inexistencia matrimonial se debe al jurista Carl Zachary. Carl, como de Carlos en alemán, Carl Zachary, como de Zacarías, de la escuela exegética que la fundó en el artículo 146 del Código Civil francés, de ese código que vimos que es el Código Napoleón o el Código de Napoleón. Él decía en ese artículo, no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Esta disposición estaba ya incluida en dicho Código Civil, el napoleónico. Y además, en este código se ampliaba distinguiendo además entre requisitos o condiciones esenciales y requisitos o condiciones de validez. Es como nosotros cuando vimos la primera clase, en lo del acto jurídico, cuáles son sus elementos esenciales por existencia y sus elementos de validez. Pero bueno, ya aquí en el Código Napoleónico, o el Código de Napoleón, Código Napoleón, como lo quieran ustedes llamar, ya se preveía esta diferencia, requisitos o condiciones esenciales o requisitos o condiciones de validez, para que pues, un acto jurídico pudiera tener eficacia jurídica. Posteriormente, la teoría de la inexistencia se ampliaría a todos los actos jurídicos, no solo al matrimonio, aunque hubo juristas que la mantuvieron restringida solo al matrimonio. Se fueron por otras cuestiones, otros actos jurídicos, no solo el matrimonio, para la cuestión de la inexistencia del acto. Algunos juristas se quedaron solo para hablar de la inexistencia solo del acto jurídico del matrimonio. Pero bueno, y una polémica doctrinaria entre los juristas que decían de que dentro de la doctrina jurídica de la inexistencia del acto existe polémica sobre esta figura. Los juristas partidarios de la categoría argumentan que estos supuestos actos aparentan ser jurídicos, pero no lo son, y no por un vicio inherente en sus elementos esenciales, sino por la inexistencia de ellos. Un acto jurídico inexistente aparenta ser un acto jurídico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque le falta uno o varios elementos que lo constituyen y le dan nacimiento en la vida jurídica. En cambio, un acto jurídico viciado va a tener un tipo de nulidad que hay que impugnarla para el efecto de que se declare nulo, porque si bien sí están sus elementos esenciales o de validez, pero están viciados. Es diferente que los elementos sí estén, aunque sean viciados, para que se impugna y se declara judicialmente pues la nulidad, o bien, si no hay un elemento o más, pues simple y sencillamente ese acto no existe, aparente existir, pero no existe. Como se menciona, que estos actos aparentan ser jurídicos, pero no lo son por la falta de sus elementos. Esto trae aparejada la falta de efectos jurídicos, es decir, no pueden imputar consecuencias a algo que no tiene existencia jurídica. Por el contrario, los detractores de la figura concluyen que debido a la escasa trascendencia práctica y la indeterminación de la frontera
entre lo que es nulidad y lo que es inexistencia, no es conveniente contemplar esta última como una categoría distinta a lo que es la nulidad radical. Bueno, ¿qué diferencias vamos a encontrar, aparte de las que ya les mencioné, entre inexistencia y nulidad? La nulidad debe ser declarada por los tribunales de justicia, no así la inexistencia. Esta última opera de pleno derecho, como les mencioné al principio de la clase. El acto inexistente no produce efecto alguno. En cambio, el acto nulo, mientras su vicio no se declare judicialmente, sigue produciendo sus efectos. Por eso hay que impugnarlo, llevarlo a juicio, para que en una sentencia el juez declare la nulidad de ese acto. Pero mientras eso no se haga, ese acto, a pesar de que pues, es nulo, pero se necesita la declaración judicial, pues va a seguir surtiendo efectos hasta en tanto esto no se lleve en un juicio, para obtener la declaración judicial de que es nulo el acto por parte de un juez. Bueno, el acto nulo puede sanearse con el transcurso del tiempo. El acto inexistente no. La inexistencia es imprescriptible, o sea, no prescribe. La inexistencia no puede ratificarse o confirmarse, pero en cambio la nulidad relativa puede ratificarse o puede confirmarse. La nulidad puede alegarse como una acción o como una excepción, mientras que la inexistencia solamente como una excepción. Cualquier persona puede alegar la inexistencia de un acto jurídico. Esto no ocurre con la nulidad, pues solo la nulidad puede ser alegada por determinadas personas, según se trate si es nulidad absoluta o si es nulidad relativa. La nulidad judicialmente declarada produce efectos solo en relación a las partes en cuyo favor se ha decretado. La inexistencia constatada judicialmente permite a todo interesado aprovecharse de ella, de que ya fue declarada, por ejemplo, si se lleva un asunto donde un juez diga, pues este acto nunca existió, pues ya cualquier persona. En cambio, la nulidad, cuando se tramita el juicio, eso va a ser para las personas que tramitaron el juicio y para aquellos que se han visto de cierta manera involucrados en el acto jurídico cuya nulidad está siendo declarada por un juez. Bueno, la nulidad es de derecho estricto, requiere de una norma expresa que establezca la respectiva causal para que opere. En cambio, la inexistencia se produce por la sola circunstancia de omitirse un requisito de existencia del acto jurídico. Estas son las diferencias, pues ya vimos las básicas cuáles son. Pregunto a todos ustedes, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 14. Y vamos a ver ya, entrar a ver la teoría jurídica de las personas, los atributos de las personas, vamos a ver persona física, persona moral. ¿Hay alguna pregunta respecto a la teoría de la inexistencia del acto jurídico? Jóvenes, si hay alguna duda con confianza, aquí lo pueden manifestar. No, profe, todo muy claro. No, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar con la unidad 14, que es la teoría jurídica de las personas. Perfecto, Claudia. Ok, perfecto. No veo que hayan dudas. Bueno, esta teoría, jóvenes, de la teoría jurídica de las personas es muy importante porque aquí nos van a hablar no solamente del concepto de persona física o persona moral, sino también los atributos que tienen las personas por su calidad de tales. Tenemos, por ejemplo, el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio y la capacidad. Y las personas morales, pues lógicamente, como son entes, es una grupo, o sea, la persona moral, vamos a ver unas teorías,
No existe como si puedan ver usted la persona física, que la ven, incluso hasta por medio de los sentidos. No, la persona moral es un ente en cuanto a cuando hablamos persona moral, pero sí podemos ver que es un grupo de personas físicas que se agruparon para constituir, por ejemplo, una sociedad, una asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero se llama, y esa persona moral, pues tiene también sus atributos muy distintos de las personas que lo constituyen, de las personas físicas. Cuando hablamos de qué es una persona física, pues aquí nos estamos viendo todos, o sea, ustedes me están viendo, yo no les estoy viendo más que sus nombres o alguien que tenga alguna foto para que se identifique. Pero persona física, yo, tú, él, ella, es una persona física llamada también persona natural, porque es lo que podemos ver, incluso percibir a través de los sentidos. Esta persona física o natural tiene sus atributos que les acabo de mencionar, en donde va el estado civil de las personas. Pero ¿qué pasa cuando dos o más personas físicas se agrupan con un fin, con un objeto, y se crea una sociedad, una asociación? Bueno, eso se le llama persona jurídica, una persona colectiva, porque son más de dos personas, que tienen también un objeto social, se van a dedicar a tal cosa, tienen que constituirse, tienen que elaborar un acta donde se van a constituir, qué nombre social van a tener o qué denominación social van a tener, cuál va a ser su objeto social, o sea, a qué se van a dedicar, tienen que poner sus estatutos, o sea, las normas que van a regir esa sociedad o esa asociación, dónde va a estar el domicilio social, y esa acta se lleva con un notario para efecto de que se protocolice, o sea, que esté en el protocolo del notario, y se asienta en una escritura pública. Y ahí tienen su acta constitutiva, donde está todo, incluso hasta los órganos que van a estar en esa persona jurídica, porque ustedes saben, pues, vamos a hablar, son socios, son asociados, son personas físicas, sí, pero la persona moral se maneja internamente y también se exterioriza por sus órganos que tiene internos, como puede ser un administrador único, un consejo de administración, un tesorero, etcétera, etcétera. Y esos cargos que aparecen en el acta constitutiva, ya después, según las personas que estén constituyendo, por ejemplo, la sociedad, va a decir que las partes acuerdan en su asamblea que el cargo de administrador único lo va a tener el señor tal. Pero ya entonces, en el acta constitutiva, no es solo poner estatutos a qué se van a dirigir y sus órganos, sino quiénes van a dirigir esos órganos por medio de las personas físicas que lo constituyen. Estamos, o sea, es como, por ejemplo, cuando ustedes hablan de un equipo de fútbol, vamos a hablar de un equipo, pues son 11 jugadores. Ok, son 11 jugadores físicos, si lo vemos así, lo que constituye la figura del equipo de fútbol. Bueno, así como lo estamos comprendiendo, pues una persona moral, el ente moral, no se ve como tal, pero sí está constituido, podemos ver por el grupo de personas físicas. Si ustedes, por ejemplo, van a Boschito Plomero, creo que es de Grupo Rivero, bueno, es en una sociedad, ustedes están viendo el negocio, es el Grupo Rivero, entonces ustedes están hablando de una persona moral, de un conglomerado de personas físicas que se unieron para formar una empresa, un negocio así. Pero tiene que ser con la denominación, no sé si, bueno, creo que todavía no ven derecho mercantil, donde cómo se constituyen las sociedades mercantiles, para que tengan ustedes una idea. Bueno, la persona jurídica, ya vimos lo que es la persona física,
La persona jurídica, o también conocida como persona moral, es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Las personas se pueden clasificar en dos grandes tipos: las personas jurídicas individuales o bien las jurídico-colectivas, que generalmente se les suele denominar personas físicas y personas morales respectivamente. En otras palabras, una persona jurídica colectiva es quien tiene la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones y que no es una persona física. Así, a estas primeras el derecho les atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia, por lo que en este sentido la personalidad debe entenderse como la aptitud para ser sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. Tomando en cuenta sus elementos, también se define a las personas jurídicas como entes colectivos, integrados por personas y bienes adscritos a una personalidad común y a los que se les reconoce una personalidad jurídica distinta de las personas naturales que la integran. O sea, cada persona física tiene una personalidad jurídica, pero eso es independiente porque la agrupación, la persona moral, tiene su propia personalidad jurídica. Se lo ven así como agrupación, como si fuera un equipo. Bueno, es un equipo, vamos a poner, pero es una agrupación, es un ente colectivo. Bueno, es como si algún socio va a aportar una casa, un carro, eso ya va a ser de la sociedad. Y los bienes que empiece a adquirir la sociedad a su nombre, pues son de la sociedad. O sea, son de todos los que componen la sociedad. No es de alguien en particular, porque estamos hablando de una sociedad. Compra, por ejemplo, un carro, un Aveo, y sale la factura a nombre de Administradora del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Quién es la propietaria de ese vehículo? Una persona moral. Ese, el nombre que les dije, pues es un nombre social que tiene una denominación social que tiene que tener la persona moral para poderse identificar como un atributo que vamos a ver cuando estudiemos atributo por atributo, la importancia que tiene cada uno de ellos. Sobre todo el nombre, que es algo que nos permite en sociedad podernos identificar uno de otro. ¿Cuáles son los antecedentes de la persona moral? Los vamos a encontrar en el derecho romano. En el derecho romano se consideró a la sociedad tal como se le concibe ahora. Sin embargo, sí se reconocieron ciertos entes morales que tenían características similares a las personas jurídicas que se conocen hoy en día. Los juristas en ese entonces hablaban de las personae vice fungitur, personae, vice, con B chica y C, vice fungitur, para referirse a aquellos organismos que realizaban funciones similares a las personas físicas. Mientras que cuando hablaban de universitas, así como que vayan a decir universidad, universitas, se referían a aquellos conjuntos de individuos y conjuntos de cosas. Esto en la antigua Roma. Además de esto, en Roma también se reconoció la facultad que tenían ciertos entes para adquirir derechos y a su vez poder administrarlos, considerando así que estos poseían corpore, un término latín, Roma, corpore, término que significaba la posibilidad que tenían los conjuntos de bienes para poder ser administrados por representantes. Esto hablando de Roma. Posteriormente, en la Edad Media, se utilizaban denominaciones como la congregatio, porque voy a decir congregación, la congregatio, y la comunitas, como comunidad, comunitas, para referirse a las corporaciones y asociaciones formadas voluntariamente por individuos físicos, hablando físicos,
personas físicas, mientras que pioe causoe y pioe corpore para referirse a las fundaciones creadas de la misma manera por individuos. Y fue a finales del siglo XVIII y el siglo XIX cuando surgió la llamada persona jurídica, como la conocemos como tal ahora, influenciada por dos fuentes distintas. La primera fuente son las tendencias de la Revolución Francesa, o sea, el pensamiento de los enciclopedistas franceses. Eso fue una de las influencias o las fuentes que tuvo las personas jurídicas. Y la segunda fue la influencia de la escuela histórica del derecho. Es así como en el siglo XIX, estamos hablando de 1800 y fracción, comenzó a desarrollarse lo que se conoce como la teoría de la personalidad jurídica, como la conocemos en la actualidad. Teoría de la personalidad jurídica. Bueno, y la naturaleza jurídica. Tenemos una primera teoría que se refiere a la cuestión de la personalidad jurídica, que se le conoce con el nombre de teoría de la ficción. Cuando ustedes ven una película, por ejemplo, de platillos voladores, de monstruos o algo así, bueno, son películas de ciencia ficción. O sea, ficción porque no existe. Bueno, al menos tratan de hacerlo creer como que sí existe cuando te ponen basada en hechos reales. Se supone que existió, pero la ficción es algo que no existe. Cuando hablamos, no voy a ver una película de ciencia ficción. Bueno, debe ser una película, como le llaman, palomitera, que es muy buena para ver, te divierte, te entretiene, pero no existe. Es como que quieran hablar, bueno, de King Kong. King Kong puede existir un gorila por ahí, pero existe un monstruo de ese tamaño, pues digo, todo en esta vida puede pasar, puede suceder, pero bueno, jóvenes, ya nos queda menos de un minuto para el primer corte, para que nos volvamos a conectar una vez de este y continuar con nuestra clase viendo la teoría de la personalidad jurídica. Estamos viendo la primera teoría, la teoría de la ficción. Al corte les voy a explicar en qué consiste esta teoría. Nos volvemos a conectar, jóvenes. Gracias. 8:43 de la mañana.